Hola a todos, soy Mr. Hugu, un chino común y corriente que vive en Shanghái. Últimamente, la industria china de la robótica ha producido una cifra que ha llamado muchísimo la atención. 150 yuanes con 80 céntimos. Ese es el precio fijado para la oferta pública inicial de Unitree Robotics. Según el plan de salida a bolsa, la compañía emitirá alrededor de 40,45 millones de nuevas acciones en el Star Market de la bolsa de Shanghái, equivalentes aproximadamente al 10% del capital total después de la operación. A un precio de 150,80 yuanes por acción, la valoración de Unitree en el momento de su salida a bolsa rondará los 61.000 millones de yuanes. Y detrás de esta empresa valorada en más de 60.000 millones hay un hombre nacido en 1990 en la provincia china de Zhejiang, Wang Xingxing. Hace poco más de 10 años, Wang no era más que un estudiante de posgrado que compraba motores por su cuenta, soldaba circuitos y construía robots prácticamente con sus propias manos dentro de la universidad. Su proyecto final de máster fue un perro robot. 10 años después, aquel perro robot se convirtió en una empresa. Y esa empresa está entrando ahora en el mercado de capitales chino. Entonces, ¿quién es realmente Wang Xingxing? ¿Cómo pasó de ser un estudiante de ingeniería relativamente desconocido a convertirse en uno de los emprendedores más observados de la industria robótica china? La historia comienza en 1990. Wang Xingxing nació en Yuyao, Ningbo, en la provincia de Zhejiang. No provenía de una familia dedicada a la tecnología. Tampoco tenía ninguna relación especial con la industria robótica. Pero desde pequeño había algo que lo distinguía. Le gustaba construir cosas con sus propias manos. Más que limitarse a leer sobre cómo funcionaban las cosas, quería desmontarlas, estudiar los circuitos, entender la mecánica y después intentar construirlas él mismo. Esa curiosidad acabaría acompañándolo prácticamente durante toda su vida. Hacia 2009, cuando todavía era universitario, Wang ya empezó a experimentar con robots. Y hay que recordar algo. La robótica de aquella época no tenía absolutamente nada que ver con la de hoy. Hoy vemos robots humanoides corriendo, bailando, dando patadas o incluso haciendo acrobacias. Pero hace más de 10 años, conseguir simplemente que un robot caminara de forma estable ya era todo un desafío. Wang construyó entonces un pequeño robot bípedo. Y durante aquellos años comenzó a desarrollar una idea que después sería fundamental para Unitree. Para construir buenos robots no es necesario utilizar siempre los componentes más caros. En muchos laboratorios se utilizaban motores industriales, controladores y equipos especializados extremadamente costosos. Eso permitía obtener buenas prestaciones. Pero tenía un problema evidente: el precio. Un problema enorme. Si un robot cuesta cientos de miles o incluso millones de yuanes, difícilmente puede convertirse en un producto de masas. Wang empezó entonces a hacerse algunas preguntas. ¿Y si diseñamos nosotros mismos algunos componentes fundamentales? ¿Y si reorganizamos tecnologías que ya existen? ¿Y si conseguimos prestaciones similares utilizando una solución mucho más barata? Esta idea prácticamente nunca lo abandonó. Años después, Wang entró en la Universidad de Shanghái para cursar un posgrado. Y fue allí donde empezó a trabajar realmente con robots cuadrúpedos. Hacia 2013 tuvo una idea: construir su propio perro robot. En aquella época, cuando alguien hablaba de perros robot, había un nombre que dominaba completamente la conversación mundial: Boston Dynamics. La compañía estadounidense ya había creado espectaculares robots cuadrúpedos capaces de correr, mantener el equilibrio y desplazarse por terrenos difíciles. Pero Boston Dynamics representaba una determinada filosofía de desarrollo: prestaciones extraordinarias, acompañadas también de costes extraordinarios. Wang quería seguir otro camino. Pensó: ¿qué pasaría si los perros robot pudieran seguir la misma evolución que los drones? ¿Qué pasaría si una máquina que cuesta cientos de miles de yuanes pudiera costar solo unas decenas de miles? ¿Y si algún día una universidad pequeña, una empresa o incluso un desarrollador individual pudiera comprar un robot cuadrúpedo? Así comenzó a construir su propio robot. Aquella máquina acabaría llamándose Xdog. Al principio, Xdog no era una startup, ni siquiera era un proyecto empresarial. Era simplemente el proyecto de un estudiante de posgrado. De hecho, terminó convirtiéndose en su trabajo final de máster. Pero para conseguir que Xdog funcionara, Wang tuvo que resolver prácticamente todos los problemas de ingeniería imaginables. ¿Cómo diseñar la estructura mecánica? ¿Cómo mover las articulaciones? ¿Qué motores utilizar? ¿Cómo diseñar los controladores? ¿Cómo coordinar 4 patas al mismo tiempo? ¿Cómo mantener el equilibrio? ¿Qué hacer cuando el robot se cae? ¿Y cómo conseguir todo eso con un presupuesto limitado? Wang no se ocupaba únicamente de un pequeño módulo. Participaba en la mecánica, los circuitos, el software, los algoritmos de control.
Esa característica terminaría definiendo bastante bien su personalidad. Antes que empresario, Wang Xingxing siempre ha sido ingeniero. En lugar de empezar contando una gran historia comercial, su forma de trabajar era mucho más sencilla. Primero construimos la máquina. Si no funciona, la modificamos. Probamos otra vez. Si se cae, volvemos a modificarla. Si cuesta demasiado, rediseñamos el sistema. Así, poco a poco, nació Xdog. Hacia 2015, Wang publicó vídeos de Xdog en Internet. Y el robot empezó a llamar la atención, porque de repente mucha gente descubrió que un estudiante chino había conseguido construir prácticamente por su cuenta un robot cuadrúpedo con unas capacidades de movimiento bastante impresionantes. Pero había algo todavía más importante. Era barato. Fue entonces cuando Wang empezó a darse cuenta de algo. Quizá aquella máquina no debía quedarse simplemente dentro de una tesis universitaria. Quizá podía convertirse en un producto, incluso en el comienzo de una empresa. Sin embargo, después de terminar sus estudios, Wang no creó inmediatamente su propia compañía. Primero se fue a Shenzhen y entró a trabajar en DJI. Este detalle de su historia resulta especialmente interesante, porque en aquel momento DJI estaban haciendo con los drones algo bastante parecido a lo que Unitree intentaría hacer después con los robots. Durante años, los drones habían sido dispositivos profesionales, caros y relativamente difíciles de utilizar. DJ primero combinó tecnología, cadena de suministro y fabricación a gran escala para convertirlos en productos accesibles para millones de consumidores y empresas. Wang no permaneció demasiado tiempo en DJI, porque lo que realmente quería hacer seguían siendo robots. En 2016 decidió marcharse. Tenía 26 años. Y ese mismo año nació en Hangzhou, Unitree Robotics. Mirando hacia atrás, 2016 parece el comienzo perfecto de una historia legendaria. En aquel momento nadie sabía si la empresa iba siquiera a sobrevivir. Crear una startup de robótica es muy diferente a crear una empresa de software. Para escribir un programa puedes empezar prácticamente con un ordenador. Para construir robots necesitas dinero constantemente. Motores cuestan dinero. Reductores cuestan dinero. Chips cuestan dinero. Sensores cuestan dinero. Mecanizar piezas cuesta dinero. Construir prototipos cuesta dinero. Y si el prototipo se cae y se rompe, hay que volver a construirlo. Un simple error en el diseño estructural puede significar que toda una serie de piezas deje de servir. Por eso, uno de los primeros problemas de cualquier startup de hardware es extremadamente simple. ¿De dónde sale el dinero? Unitree también pasó por periodos muy difíciles económicamente, pero desde el principio, Wang insistió en una idea. Unitree no podía convertirse simplemente en una empresa que fabricara prototipos para demostraciones. Los robots tenían que venderse, tenían que producirse en serie. Alguien tenía que estar dispuesto a pagar por ellos. Esa decisión acabaría diferenciando a Unitree de muchas otras compañías robóticas. En muchos laboratorios, la primera pregunta es: ¿cómo podemos construir el robot más avanzado del mundo? Wang añadía otras preguntas. ¿Cuánto cuesta? ¿Es estable? ¿Podemos fabricar 1000 unidades? ¿Y 10.000? Porque alguien querría comprarlo. ¿Y qué pasa cuando se rompe? Por eso, Unitree empezó a desarrollar cada vez más componentes fundamentales por su cuenta. Motores, controladores, sistemas de movimiento, estructuras mecánicas, software y hardware, diseñados conjuntamente. La lógica era muy sencilla. Si todos los componentes importantes vienen de proveedores externos, reducir realmente los costes resulta mucho más complicado. En 2017, Unitree presentó su robot cuadrúpedo Laikago. El nombre estaba inspirado en Laika, la famosa perra enviada al espacio por la Unión Soviética. Laikago consiguió algo importante. Puso por primera vez a Unitree en el radar internacional de la industria robótica. Después llegaron AlienGo, A1 y más tarde Go 1. Los robots de Unitree eran cada vez más capaces, pero al mismo tiempo sus precios seguían bajando. Y esto es fundamental para entender la filosofía de Wang Xingxing, porque el verdadero problema que quería resolver nunca fue: ¿podemos construir un robot? Muchos laboratorios ya habían demostrado que sí. La pregunta real era: ¿podemos convertir un robot en un producto? Por eso, Unitree ha sido comparada tantas veces con Boston Dynamics. Boston Dynamics demostró hasta dónde podía llegar la capacidad de movimiento de un robot. Unitree intentó demostrar otra cosa: que esos robots podían dejar de ser máquinas extremadamente caras reservadas para unos pocos laboratorios, y transformarse en productos fabricados en serie y vendidos abiertamente en el mercado. En 2021, Unitree consiguió por primera vez una enorme exposición entre el público chino. Ese año, sus robots cuadrúpedos aparecieron en la gala del Festival de Primavera de CCTV. Un grupo de perros robots salió al escenario. Se movían de forma sincronizada.
realizaban coreografías, trabajaban como un grupo coordinado. Dentro de la industria robótica, Unitree ya era conocida. Pero para millones de chinos fue la primera vez que escucharon realmente el nombre de la empresa. Aún así, en aquel momento, el principal negocio de Wang seguían siendo los robots cuadrúpedos. Y aquí aparece otra parte muy interesante de la historia. Wang había trabajado con robots humanoides desde mucho antes. Su primer robot universitario, de hecho, era bípedo. Entonces, ¿por qué terminó concentrándose durante tantos años en los perros robot? Una de las razones era muy sencilla. La inteligencia artificial todavía no era suficientemente inteligente. El cuerpo de los robots podía hacerse cada vez más sofisticado, pero el cerebro seguía siendo limitado. Podías darle 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, pero ¿qué iba a hacer realmente con todo eso? Por eso Wang concentró durante años sus esfuerzos en robots cuadrúpedos, una tecnología que podía comercializarse mucho antes, hasta que el mundo de la inteligencia artificial cambió. Llegaron los grandes modelos. Llegó ChatGPT. La inteligencia artificial empezó a mostrar capacidades cada vez más impresionantes de comprensión del lenguaje, visión, razonamiento y percepción del entorno. Entonces, Wang reconsideró el potencial de los robots humanoides. Antes, el problema era: el cuerpo mejoraba cada vez más, pero el cerebro seguía siendo demasiado limitado. Ahora parecía que el cerebro empezaba finalmente a ponerse al día. Y si un robot pudiera combinar una inteligencia parecida a la de un gran modelo con un cuerpo capaz de caminar, agarrar objetos y transportar cosas, ¿qué ocurriría? En 2023, Unitree presentó H1 y entró oficialmente en la carrera de los robots humanoides de propósito general. H1 llamó rápidamente la atención por sus capacidades de movimiento. Podía caminar a gran velocidad, correr, mantener el equilibrio después de recibir impactos. Más tarde llegó un modelo más pequeño y más barato, G1. Y aquí volvemos a encontrar exactamente la misma estrategia de Wang de 10 años antes. Bajar el precio, mejorar las prestaciones, prepararse para producir a escala, transformar tecnología de laboratorio en productos reales. Pero el momento que realmente convirtió a Wang Xingxing y Unitree en nombres conocidos por prácticamente todo el público chino llegó en 2025. Otra vez en la gala del Festival de Primavera de CCTV. Esta vez no aparecieron perros robot, aparecieron robots humanoides, vestidos con los característicos chaquetones acolchados del nordeste de China, bailando yangue junto a artistas humanos, girando pañuelos, dando patadas, girando el cuerpo, realizando movimientos perfectamente coordinados. Para millones de espectadores chinos, fue quizá la primera vez que sintieron que los robots humanoides habían dejado de pertenecer exclusivamente a las películas de ciencia ficción. Estaban realmente allí, delante de nosotros. Unitree se hizo viral de la noche a la mañana. Y Wang Xingxin pasó de ser un emprendedor conocido principalmente dentro del sector tecnológico a convertirse en uno de los empresarios chinos nacidos en los años 90 con mayor visibilidad nacional. En febrero de ese mismo año participó además en un importante encuentro con empresarios privados. Y cuando uno mira su trayectoria desde ese momento hacia atrás, el contraste resulta impresionante. Hacia 2015 todavía era un estudiante de posgrado intentando averiguar qué podía hacer con aquel perro robot construido como proyecto de graduación. En 2016, con 26 años, dejó DJI para crear su propia empresa. Menos de 10 años después, ya estaba sentado entre algunos de los empresarios tecnológicos más observados de la nueva generación china. Pero la transformación realmente importante de Unitree no ocurrió solamente en términos de fama. Ocurrió en sus cifras de negocio. La compañía ya no era simplemente una empresa especializada en producir videos espectaculares de robots. Los robots empezaron realmente a venderse. Los cuadrúpedos llegaron a universidades, centros de investigación, empresas, desarrolladores. Y los humanoides empezaron a aportar una parte cada vez mayor de los ingresos. Los mercados internacionales también se convirtieron en una pieza importante del negocio. En 2025, los ingresos de Unitree alcanzaron aproximadamente los 1.700 millones de yuanes. Y la empresa consiguió beneficios. Además, los ingresos procedentes de los robots humanoides empezaron a superar a los de los tradicionales robots cuadrúpedos. Esto significaba algo muy importante. Aquella apuesta que Wang había iniciado más de una década antes empezaba a transformarse de una historia tecnológica en una historia comercial. Y entonces se abrió la puerta del mercado de capitales. En marzo de 2026, la solicitud de salida a bolsa de Unitree en el Star Market fue oficialmente aceptada. En junio, la operación superó la revisión correspondiente. En julio, obtuvo el registro. Y en agosto comenzó el proceso formal de emisión. Finalmente, se fijó el precio: 150,80 yuanes por acción. Alrededor de 40,45 millones de nuevas acciones.
una captación de aproximadamente 6.100 millones de yuanes y una valoración de salida cercana a 61.000 millones de yuanes. Mientras tanto, Wang Xingxing sigue siendo el accionista de control y la persona que ejerce el control efectivo sobre la empresa. Desde la fundación de Unitree en 2016 hasta su entrada en el mercado de capitales en 2026. Exactamente 10 años. Si ordenamos la trayectoria de Wang Xingxing, todo parece sorprendentemente claro. Hacia 2009, construye un pequeño robot bípedo. Durante su posgrado, desarrolla Xdog. Hacia 2015, los videos de Xdog llaman la atención en Internet. Después de graduarse, entra en DJI. 2016, deja DJI y crea Unitree. 2017, llega Laicago. Después, AlienGo A1 y Go 1. 2021, los perros robot aparecen en la gala del Festival de Primavera. 2023, Unitree presenta H1 y vuelve a apostar por los robots humanoides. Después llega G1. 2025, los humanoides bailan en la gala del Festival de Primavera y Unitree se convierte en un fenómeno nacional. 2026, el precio de salida a bolsa se fija en 150,80 yuanes por acción y la empresa alcanza una valoración de emisión cercana a los 61.000 millones de yuanes. Pero si eliminamos todos esos nombres, todas esas fechas y todos esos hitos, en realidad Wang Xingxing lleva más de una década intentando resolver exactamente el mismo problema. ¿Cómo sacar los robots del laboratorio? Cuando construía Xdog, intentaba reducir el coste de un perro robot. Cuando creó Unitree, empezó a resolver el problema de la producción en masa. Cuando fabricaba cuadrúpedos, quería que la gente realmente los comprara. Y ahora, con los humanoides, sigue haciendo esencialmente lo mismo: reducir precios, mejorar prestaciones, aumentar la producción y conseguir que el robot termine convirtiéndose en un producto real. Por eso, lo interesante de esos 150,80 yuanes no es simplemente que sean el precio de una acción. Esa cifra conecta dos imágenes completamente diferentes de la vida de Wang Xingxing. La primera, un estudiante de posgrado comprando piezas por su cuenta, diseñando circuitos, escribiendo código y tratando desesperadamente de conseguir que 4 patas mecánicas se mantuvieran en pie. La segunda, el año 2026. Una empresa de robótica valorada en alrededor de 61.000 millones de yuanes entrando en el mercado de capitales chino. Entre ambas imágenes están Xdog, Laicago A1, Go 1, H1, G1, los perros robot, los humanoides, los grandes modelos de inteligencia artificial y la explosión de toda una nueva industria robótica en China. Pero ahora Wang Xingxing tiene que responder a una pregunta mucho más difícil. Ya no se trata de ¿puede Unitree salir a bolsa? La pregunta ahora es, ¿puede esa valoración de más de 60.000 millones de yuanes convertirse realmente en una industria gigantesca? Los robots humanoides de hoy pueden correr, saltar, hacer volteretas, bailar. Pero para entrar realmente en fábricas, tiendas e incluso hogares comunes todavía tendrán que resolver enormes problemas. Percepción, manipulación, fiabilidad, inteligencia artificial, costes, producción a gran escala. Ese es el verdadero desafío de la siguiente etapa para Wang Xingxing. Hace más de 10 años tenía que demostrar que un estudiante chino podía construir por sí mismo un perro robot. Después tuvo que demostrar que una empresa china podía convertir robots de alto rendimiento en productos comerciales. Ahora tiene que demostrar algo mucho más ambicioso: que los robots pueden convertirse, después de los ordenadores, los teléfonos inteligentes y los vehículos eléctricos, en la próxima gran tecnología capaz de entrar en una era de comercialización masiva. 150,80 yuanes por acción, una valoración cercana a los 61.000 millones de yuanes. Eso no es el final de la historia de Wang Xingxing. En realidad, es la siguiente pregunta que el mercado acaba de hacerle. Bueno, por hoy lo dejamos aquí. Soy Mr. Yugu, un chino común y corriente que vive en Shanghái. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Y recuerden, en este canal vamos a conocer el mundo chino junto conmigo. Hasta la próxima.